365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...14 de junio, promesa 165... la corona que no se compra... el legado de quienes nos amaron primero. Proverbios, capítulo 17, verso 6... en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Y en la Biblia el mensaje dice: las personas mayores son distinguidas gracias a sus nietos. Los hijos se enorgullecen de sus padres. Yo creo que Dios diseñó a la familia para que el honor fluya en dos direcciones: la de los mayores a los jóvenes y la de los jóvenes a los mayores. Porque nadie sobra en una familia, nadie llega tarde, todos son necesarios. Proverbios es el libro de la sabiduría práctica de Israel. Lo escribió principalmente Salomón, el hombre a quien Dios le dio más sabiduría que a cualquier ser humano de su época. Pero lo interesante de este libro es que Salomón no solo recibió sabiduría en el vacío, la recibió de Dios, sí, pero también fue formado por David, su padre, un padre que con sus fallas, con sus fracasos, le transmitió algo que no se aprende en ninguna escuela, en ninguna universidad, por más prestigiosa que sea: la reverencia por Dios, el peso de vivir con un propósito. En la cultura hebrea, los ancianos no eran un estorbo, eran el tesoro. Sentarse a los pies de alguien mayor no era una señal de debilidad, sino de sabiduría. Las canas no se ocultaban, las canas se honraban. Había una comprensión profunda de que la experiencia vivida no se puede descargar desde Internet, no lo obtienes a través de inteligencia artificial, no lo puedes obtener tampoco a través de un curso, un fin de semana. Se hereda, se recibe, se honra. Y Salomón lo entendió tan bien que lo escribió: los nietos son la corona de los ancianos. Ojo, no el dinero, no los logros, no el reconocimiento público. Los nietos, la generación que viene después, son las que llevan el legado hacia adelante. Y eso es lo que hace brillar a los mayores. Dios siempre ha pensado generacionalmente. Él mismo se presentó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 3 generaciones en una sola frase. Quiero que pienses por un momento en un árbol grande, un árbol que lleva décadas en el mismo lugar. Sus raíces son profundas, son invisibles, pero sostienen todo. Lo que tú ves arriba, las ramas, las hojas, los frutos, no existirían sin lo que está debajo. Lo enterrado, lo silencioso, lo firme. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros líderes mayores son así. No siempre son los más visibles, no siempre están en el escenario, pero sus raíces son lo que nos sostiene cuando viene el viento. Y cuando tú das fruto, cuando tú floreces, cuando tú logras algo, en parte es gracias a lo que ellos plantaron antes de que llegaras. Yo creo que el error más grande de nuestra generación es creer que nosotros podemos crecer sin raíces profundas, que podemos florecer sin árbol. Pero la Biblia dice todo lo contrario. El honor fluye en 2 direcciones. Y cuando tú aprendes a honrar a quienes vinieron antes, también estás asegurando tu propio futuro. ¿Te das cuenta de que Dios piensa en generaciones y no en momentos? Hay algo en la cultura moderna roto silenciosamente: la conversación entre generaciones. Hoy los jóvenes tienen espacios, los adultos mayores tienen los suyos, y muy pocas veces se sientan juntos a compartir una mesa. Pero Dios diseñó la familia así. Desde el principio, Él se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 generaciones. No fue accidental, fue una declaración de identidad. Yo soy un Dios que piensa generacionalmente, que planifica
hacia adelante, que no empieza de cero con cada generación, sino que construye sobre lo que ya existe. En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, se registra uno de los momentos más tristes de toda la historia en la Biblia. Se levantó una generación que no conoció a Dios, porque los que vivieron los milagros no se los contaron a los que venían detrás, y la cadena se rompió. Y cuando la cadena se rompe, no solo se pierde el pasado, sino que también se pierde el futuro. La vida más significativa es aquella que planta árboles bajo cuya sombra jamás se sentará. Eso es exactamente el corazón de este proverbio. Tú no naciste para terminar en ti mismo. Tú naciste para transferir tu fe. La sabiduría que no se transmite, lamentablemente se entierra. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a escuchar a alguien mayor que tú, pero no para resolver su problema, no para tratar de ayudarlo, sino para aprender? Hoy hay una trampa sutil en la que caemos muchos, especialmente los que somos jóvenes. Y me incluyo ahí todavía. Los que tenemos energía, tenemos visión, tenemos acceso a la información del mundo. Y la trampa se llama soberbia generacional, que nos hace creer que porque manejamos mejor la tecnología, entendemos mejor la vida. Pero nos estamos equivocando. No nos confundamos. La información no es lo mismo que tener sabiduría. Y la velocidad no es lo mismo que tener dirección. Proverbios capítulo 16, verso 31, dice que las canas son una corona de gloria que se obtiene por vivir una vida recta. Las canas no son una señal de decadencia, de vejez. Son señal de que alguien sobrevivió cosas que tú y yo todavía no hemos enfrentado. De que alguien tomó decisiones difíciles, que cometió errores, se levantó, pero aprendió y siguió caminando. Los padres aportan 3 elementos fundamentales a sus hijos: seguridad, identidad, provisión. El problema es que muchos logran la tercera mientras pierden las primeras 2. Los hijos no recordarán cuánto dinero había en la cuenta. Ellos recordarán quién estaba sentado en la mesa, quién estaba presente en sus vidas. Dios no pone a los ancianos en el banquillo de la reserva, los pone en la primera fila, como testigos de su fidelidad. Honrar a quien ya vivió lo que tú estás viviendo no es señal de debilidad, es señal de inteligencia espiritual. ¿Tú has menospreciado alguna vez el consejo de alguien mayor porque te pareció anticuado, pasado de moda? ¿Sabes qué perdiste en esa conversación que nunca escuchaste? Hay una diferencia enorme entre heredar algo y recibirlo. Heredar es pasivo. Alguien muere y te deja algo. Mientras que recibir es activo. Alguien está vivo y tiene algo para darte. Y tú tienes que ir, sentarte, escuchar y abrir las manos. El libro de Ruth es una historia de recepción. Ruth no tenía que quedarse con Noemí, su suegra. Ella era mayor, era de otra cultura. En ese momento no tenía nada visible que ofrecer. Pero Ruth vio algo en ella que iba más allá de las circunstancias. Vio sabiduría en Noemí, vio fe, vio camino y eligió quedarse. Lo que Ruth recibió de Noemí fue dirección, consejo, estrategia, cobertura, y terminó cambiando no solo su historia, sino la historia de toda la línea generacional de su familia. Porque de esa unión entre la joven y la anciana sabia, nació Obed, el abuelo del rey David, el ancestro de Jesús. Y quiero que escuches esto, porque en el reino de Dios, la paternidad también es espiritual. El apóstol Pablo no tuvo hijos biológicos conocidos, pero tuvo a Timoteo, tuvo a Tito y a generaciones enteras. La verdadera medida del éxito no es lo que logras, sino lo que otros pueden lograr gracias a lo que les enseñaste tú. Tal vez Dios te ha llamado a ser un mentor, a discipular, a acompañar, porque hay personas que jamás tendrán hijos biológicos, pero serán padres y madres espirituales de multitudes. Así que tu herencia espiritual no se activa con el tiempo, se activa con la decisión de honrar a quienes Dios puso antes que tú. Nosotros pensamos que el legado más grande está en los libros, pero no.
está en las personas que Dios puso cerca tuyo y que todavía no te has detenido a escuchar. Ponte a pensar, ¿hay alguien en tu vida, un padre, una madre, un líder, un abuelo, un mentor, que tiene algo para darte y tú no has ido a recibirlo? Recuerdo claramente una conversación con un discípulo y amigo, Pierre. Él venía de una familia extremadamente católica, conservadora, con mucho peso de tradiciones, y estaba en medio de una decisión difícil, una de esas que no tienen una respuesta fácil, pero que tocan lo más profundo de quién eres y hacia dónde vas. Yo lo acompañé hasta donde pude. Le di todo lo que tenía en una consejería, perspectiva, versículos, tiempo, pero llegó el momento en el que yo sentí que había llegado al límite de lo que podía ofrecerle. Y le dije con honestidad, mira Pierre, yo creo que ya estamos en otro terreno y hay alguien que puede ayudarte mejor que yo. Habla con mi papá. Mi papá es pastor, él es consejero y sobre todo es alguien que ha vivido muchas cosas que yo todavía no he vivido. Así que no le di el contacto de un experto famoso, no le di el contacto de un psicólogo. Lo conecté con un hombre que tiene sabiduría ganada con fe. Cuando Pierre y yo nos volvimos a encontrar, lo primero que me dijo fue, tu padre es un hombre muy sabio. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya tomé la decisión. Gracias por llevarme a él, porque me dio las respuestas que yo necesitaba. Y yo me quedé pensando en esto. Mi padre es un hombre sabio. Yo le había dado información, pero mi padre le había dado sabiduría. No es lo mismo. Hay veces que en nuestro ímpetu de juventud, nosotros pensamos que nos las sabemos todas, ¿no? Que tenemos todo el bagaje, la tecnología, la energía, las herramientas, pero nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros líderes mayores, tienen algo que no se puede comprar ni estudiar. Tienen una experiencia real de haber caminado con Dios por décadas. Así que nunca menosprecies las canas, la sabiduría, la experiencia. Nunca menosprecies la vejez. Nunca menosprecies la experiencia de alguien que ya vivió lo que tú estás viviendo ahora. Porque en esa persona puede estar la respuesta que tú has estado buscando por mucho tiempo. A mí me ha costado, después de muchos golpes y errores, entender. Mi mamá tenía razón. Mi abuela tenía razón. Mi padre tenía razón. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a entender. Aprendamos a honrar. ¿De qué manera tú estás honrando hoy a quienes Dios puso antes que tú? ¿Qué legado estás recibiendo? Te invito esta semana a hacer un ejercicio. Identifica a alguien mayor que tú. Un padre, un abuelo, un líder, una madre, un mentor. Agenda una conversación. Invítalo. Pero no para pedir ayuda con un problema específico. Para escuchar su historia. Escucha qué te dice. Pregúntale esto. ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste y desearías haber sabido antes? Y luego, cállate y escucha. Y si no tienes a alguien mayor cerca y tienes hijos o personas más jóvenes que tú, cuéntales algo de tu historia esta semana. No esperes a que te pregunten, porque no te van a preguntar. Haz una lista de 3 cosas que Dios te haya enseñado y que necesitas transmitirle a la siguiente generación. Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias, porque nunca empezamos solos. Gracias porque tú siempre pusiste en nuestra vida a personas que ya caminaron este camino antes que nosotros, que ya cometieron errores, que ya aprendieron las lecciones, que ya vieron tu fidelidad en carne propia. Ayúdanos a aprender de ellos. Perdónanos por las veces en las que nos menospreciamos por su experiencia. Perdónanos, Señor, por ser tan tercos. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestro ego. Perdónanos por las veces que nosotros pensamos que no necesitábamos escucharlos. Por las veces que preferimos nuestro ímpetu a su sabiduría. Hoy decidimos honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros líderes. Decidimos ser una generación que tiende puentes y no que los rompe. Una generación que recibe el legado, que lo cuida, que lo lleva hacia adelante. Y te pido, Señor, hazme un instrumento para formar, para enseñar, para bendecir a otros. Que mi vida produzca fruto y un fruto que permanezca.
que las próximas generaciones conozcan tu fidelidad por medio de lo que tú has hecho en mí. Llévame siempre a honrar a mis padres y a las personas mayores, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20, hasta el capítulo 13, verso 34. Hechos, capítulo 9, versos del 26 al 43. El Salmo 132, versos del 1 al 18. Y Proverbios 17, verso 6, que ya no lo vamos a leer porque lo tratamos en la promesa. Y hoy corremos 165K y quiero contarles el avance de nuestra lectura. Apunten todos, estamos en el 48.2% de todo nuestro avance bíblico. Hemos leído ya 535 capítulos de la Biblia y también hemos concluido 13 libros completos. Este es un logro que tenemos que celebrar. ¿Quién diría que tú y yo estuviéramos leyendo la Biblia todos los días? Ahora te animo a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 165K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá, a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros electos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios, dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín, y a todo el resto del pueblo. Esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes, los israelitas. Regresen cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, y que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él no nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos en forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebra el día 15 del mes octavo, que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí, en Belén, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Primera de Reyes, capítulo 13. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar a quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «¡Oh, altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los santuarios paganos que viven aquí, a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos».
Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor me ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, y el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada, y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron un burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido al mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: ese es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego, el profeta dijo a sus hijos: ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro, y él salió, encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis manos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá.
A pesar de todo esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Después de la división del reino, Jeroboam reina sobre Israel y las 10 tribus del norte, mientras Roboam queda en Judá y Benjamín en el sur. Esa división no fue política, sino también fue profundamente espiritual. Lo que parecía una solución para evitar una guerra civil terminó provocando una fractura en la adoración genuina a Dios. Jeroboam, por miedo a perder el control del pueblo, si ellos iban a adorar a Jerusalén, estableció un sistema religioso paralelo y absurdo. Levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, diciendo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Lo dice en el verso 28. Y volvió al mismo error del desierto, la idolatría con apariencia de religión. Y es que el enemigo no siempre intenta que renuncies a Dios. Muchas veces solo quiere que lo adores a tu manera, no a la manera de Dios. Jeroboam no dejó de mencionar a Dios, pero cambió el centro de la adoración. Betel significa casa de Dios, pero en manos de Jeroboam se convirtió en la casa de los becerros. Entonces, esto nos recuerda que una ubicación no garantiza que la intención sea la mejor. No es la geografía lo que determina tu espiritualidad, no es un lugar, sino la lealtad de tu corazón. En su temor, Jeroboam hizo sus propios altares, designó sacerdotes y no levitas, estableció fiestas similares a las de Jerusalén, porque el diablo siempre es un imitador, es un copión y quiere adoración. Hoy también nosotros corremos el riesgo de crear nuestra propia versión de la fe, una fe más cómoda. Algunos quieren una fe menos confrontadora, sin altar, sin cruz, sin arrepentimiento. Pero yo te digo, eso es inspiración vacía, porque no te está llevando a ver lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. ¿A qué estamos adorando? ¿Estamos adorando a Dios a nuestra manera o a la manera de Él? Y en el capítulo 13, Dios envía a un hombre, al hombre de Dios, desde Judá, el sur, hasta Betel, el norte, específicamente a confrontar el altar pagano de Jeroboam. Él profetiza que ese altar será destruido y que nacería un rey llamado Josías, que purificaría la tierra. Esta fue una profecía precisa y cumplida 300 años después. Ya lo vamos a leer más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 23. Esta es una demostración poderosa de que la palabra de Dios no falla, aunque el cumplimiento tarde. Pero aquí surge una gran lección. El profeta obedeció a Dios hasta que fue convencido por otro profeta más viejo con mentiras, y Dios le había dicho a él claramente: no comas ni bebas allí. En Primera de Reyes, capítulo 13, verso 9. Pero este profeta viejo, este profeta anciano, le miente y le dice: no, un ángel me habló. Entonces el hombre de Dios obedece la voz del profeta y no la voz del Señor. Yo creo que ahí estuvo el error, poner por encima la voz de un profeta a la voz del Señor, a la dirección que ya Dios le había dado. Si la palabra de alguien contradice lo que Dios ya te dijo, no es profecía, es manipulación, muchas veces disfrazada de espiritualidad. Hoy en día en redes sociales es común ver personas que se autodenominan apóstol, profeta, evangelista fulano. Y aunque citan versículos, hacen transmisiones en vivo, oran por la gente, muchos están engañando y manipulando en el nombre de Dios. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 7, versos del 22 al 23, cuando Él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. El criterio de Jesús
no fue por cuántas profecías ellos dijeron, sino si obedecieron su palabra. Una mentira disfrazada con una vestidura espiritual sigue siendo una mentira. Por eso constantemente les digo que quien come Biblia, que quien se alimenta de la Biblia, quien sabe la Biblia, fácilmente no se va a comer ningún cuento. No te dejes impresionar por títulos, ni por seguidores, ni por palabrería barata. Escucha a quien te dirige a Cristo, no a quien se promueve a sí mismo. Por eso te pregunto nuevamente, ¿a quién estás escuchando? ¿A Dios o a las voces que suenan espirituales, pero que contradicen lo que tú ya sabes que Dios te dijo? En tiempos de confusión, la fidelidad a la última instrucción de Dios es tu mayor protección. Hazle caso a lo que Dios te dice. Y por no obedecer completamente, el profeta muere en el camino, atacado por un león. El león no devoró al burro ni el cuerpo, simplemente se quedó junto al cadáver. Un símbolo claro del juicio divino. Eso no fue un accidente. El profeta pagó con su vida por desobedecer una instrucción clara de Dios. Así que por favor, no mezcles adoración con conveniencia. Jeroboam lo hizo y perdió el favor de Dios. La fidelidad no se ajusta a la política o a los números. Discierne las voces que tú escuchas. No todo el que dice Dios me habló, Dios me mostró esto, viene del Espíritu Santo. Filtra todo por la palabra de Dios y obedece completamente. No importa quién te diga lo contrario. La obediencia parcial siempre sigue siendo desobediencia. Ora conmigo hoy y dile, Dios, líbranos de crear altares cómodos para suplir nuestras inseguridades. Danos discernimiento para reconocer voces que no vienen de ti, aunque parezcan espirituales. Que nunca cambiemos tu verdad por la aprobación de otros. Haznos firmes en obedecer tu palabra, fieles a escuchar tu palabra y humildes para no justificar desvíos por miedo o por conveniencia. Ayúdanos a construir nuestra fe sobre la roca firme de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 9, verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido a un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y se fortalecía. Y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida, Sarón, vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita. En griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca de Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta.
El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y las demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Después de una poderosa conversión, Pablo, aún conocido como Saulo, enfrenta un nuevo reto: el rechazo de los mismos creyentes a quienes ahora quiere servir. Y su transformación fue tan radical que los cristianos no sabían si confiar en él o protegerse de él. Jerusalén era la sede espiritual de la naciente iglesia, y cuando Pablo intenta unirse a ellos en el verso 26, aún cargaba la reputación de perseguidor. Entonces ellos le tenían miedo. Era como si un antiguo verdugo ahora dijera: «Quiero servir en tu altar». Era imposible de creer. Pero Dios no solo transforma a la persona, también prepara el corazón de quienes deben recibirla. Aquí entra en escena Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, en el verso 27. Y él da un paso de fe y respalda a Saulo y lo presenta ante los apóstoles. Este es el momento donde Dios transforma la historia de Pablo. Se levantan testigos valientes como Bernabé. Bernabé no solo escuchó, él vio la evidencia de lo que Dios había hecho y así abrió la puerta para que Pablo cumpliera su llamado. Dios siempre usará a alguien para abrirte una puerta, incluso si otros la cierran. Precisamente eso es lo que hace Dios cuando nadie cree en ti. El verso 29 nos dice que así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Pablo, o Saulo, predica con valentía, enfrenta amenazas de muerte. Y es que el enemigo siempre intenta silenciar aquello que más amenaza sus tinieblas. Y en los versos del 32 al 43, la Biblia nos dice que Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas o a Tabita. Pedro no solo predicaba, él también caminaba. Y en su andar obediente, Dios iba desatando milagros. En Lida encuentra a un hombre paralizado durante 8 años. Y quiero hacer énfasis en esto. 8 años Eneas había estado postrado en cama. Y en Jope había una comunidad que estaba totalmente en duelo por la muerte de una mujer ejemplar, Tabita o Dorcas. En ambos casos, la presencia de Dios en el Evangelio no trajo explicaciones, pero sí trajo transformación. Quiero que tengas en mente esto. Eneas estaba 8 años en cama. Su cuerpo estaba inactivo. Con él probablemente su fe también estaba inactiva. Pero Pedro no da un discurso. Pedro declara algo contundente. Verso 34, Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla». No fue Pedro quien lo sanó. Fue Jesucristo mismo, obrando a través de un hombre obediente. Ya se los he dicho antes, que Dios no necesita tu habilidad, sino tu disponibilidad. Pedro no usó aceite, no recitó nada súper espiritual, usó la autoridad en Cristo. La frase «levántate y enrolla tu camilla» ya la habíamos escuchado antes, del mismo Jesús, cuando le habló al paralítico de Betesda. Y quiero explicarte algo. En el mundo hebreo, levantar tu camilla, hacer tu cama, significa no volver a ella. Es decir, esto no fue una mejoría temporal, fue una sanidad definitiva. Y hoy Dios también quiere sanar lo que por años ha estado paralizado. De repente, tus piernas, quizá un corazón, un sueño, una relación, pero no para que vuelvas a lo mismo, sino para que te levantes y sigas caminando en fe.
El verso 35 nos dice: entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Entonces la sanidad de uno trajo la salvación a muchos. Y luego Tabita es un claro ejemplo de cuando Dios levanta lo que otros ya habían dado por perdido. En Jope, a unos 20 kilómetros de Lida, vivía Tabita, una mujer generosa, conocida por hacer túnicas a las viudas. Era la clase de persona que no predica con palabras, sino con amor práctico. Pero murió. Y la comunidad estaba desconsolada. Es así que llaman a Pedro. Pedro no hizo ningún espectáculo. Subió, hizo que todos salieran y oró. Le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Aquí no solo hubo una resurrección física, hubo una resurrección de propósito. Lo que muchos habían envuelto en una mortaja, Dios lo revestía de llamado. A veces nosotros creemos que lo que perdimos fue el final, pero solo es una pausa divina para que el poder de Dios se revele. Si tú lo crees, ora con fe. Tabita no regresó como espectadora. Ella volvió como evidencia de la gloria de Dios y que Él continúa haciendo milagros el día de hoy. El día de hoy hay muchos encamados, demasiada gente envuelta en una mortaja. Hay Eneas espirituales, vidas que han sido paralizadas por la decepción, por el cansancio o por la espera prolongada. Ya llevas muchos años en esto. O de repente hay Tabitas, creyentes valiosos, que dieron tanto, pero que ahora yacen olvidados, desconectados, envueltos en duelo. Pero Dios no ha terminado. Él sigue diciendo: levántate y enrolla tu camilla. Levántate y sigue sirviendo. Pero por favor, levántate. No ignores al que lleva años tirado. Dios puede levantarlo en un momento. Es tu cama. No te quedes pegado a lo que Dios ya sanó. Avanza. No llores sin orar. Pedro lloró con ellos, sí, pero también actuó. Valora a las Tabitas de hoy, a las que sirven en silencio, a las que dan vida con sus actos. Oremos juntos. Dios, tú sigues sanando a los Eneas y resucitando a las Tabitas. Tu poder no es limitado, tu poder es ilimitado. Yo te pido que te manifiestes hoy en todo lo que está paralizado en nuestras vidas y en los que otros ya dieron por muerto. Danos la fe para declarar vida y la humildad para reconocer que todo milagro viene de ti. Úsanos como usaste a Pedro para levantar, para restaurar, para recordar que contigo nada está perdido, que si tú nos has dado una promesa, nosotros nos aferramos a ella y creemos en esperanza contra esperanza. Dios, haz algo el día de hoy. Responde a nuestra oración. Lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 132. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Oímos que el arca estaba en Efrata. Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad
y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento, vestiré a sus sacerdotes con santidad, y sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. En los versos del 1 al 5 vemos que David no pidió descanso, tampoco pidió un trono, ni mucho menos venganza. Él pidió un lugar para Dios. Su obsesión no era su comodidad, sino la presencia de Dios. Y es que David vivió en un palacio real, mientras el arca de Dios seguía en tiendas, y eso le dolía. Pero ¿qué significa eso para nosotros el día de hoy? No hablo de templos físicos, hablo de vidas donde Dios se sienta como rey, de personas que oran y le dicen: Señor, no me conformo con una visita tuya todos los domingos. Quiero que vivas en mí todos los días. Versos 11 y 12 dice: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Esta es una promesa para los que perseveran en obediencia. El trono no se sostenía con popularidad, sino con obediencia. Muchos el día de hoy quieren herencia sin compromiso, plataforma sin antes rendirse a Dios y tener un tiempo de comunión con Dios. La autoridad verdadera solo se le da a los que han sido quebrantados en lo secreto. Es decir, tú vas a tener victorias en público, pero de oraciones que has tenido en privado. Versos 17 y 18 dice: aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo, vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Esa lámpara es una profecía mesiánica de Jesús. Él es el ungido, la luz perpetua. El Salmo termina declarando que el plan de Dios sigue encendido, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. No importa cuán lejos tú te sientas de Dios, si tú haces de tu vida un lugar de habitación para Él, la lámpara de tu propósito no se apagará. ¿Qué te quiero decir con esto? Haz de tu corazón una morada para Dios, no simplemente un lugar de visita. No busques a Dios para que Dios bendiga tus planes. Pídele ser parte del plan suyo. Y así llegamos a nuestro 165K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Paola Colín. Hola Wendy, buenas noches. Estoy que muero de sueño, pero no me quería ir a la cama sin antes decir esto, por si alguien se está sintiendo como yo me he sentido. Estos días sentía que Dios no estaba tan presente en mi vida, sentía que las cosas no me salían como yo se las estaba pidiendo a Dios y me estaba enfocando en solo las cosas que no sucedían, sin darme cuenta en todo lo demás que Dios está haciendo. Olvidando que tengo una casa, que tengo gente que me ama, que tengo un trabajo, que tengo comida. Muchas veces nos olvidamos de todo lo que Dios nos está dando por enfocarnos en una sola cosa. Hoy quiero que, como yo, antes de sentirnos frustrados, veamos todas las bendiciones y seamos conscientes de todas las bendiciones que Dios nos está dando. Que tal vez no está sucediendo como nosotros lo queremos, pero está sucediendo de una manera increíble, de una manera que solo Dios puede hacer y que sí, probablemente no es justo como lo queremos, pero Dios tiene procesos, Dios tiene momentos y no debemos olvidarlo. Si alguien hoy se siente como yo, olvidemos esa pequeña cosa que hace falta, eso que estamos queriendo y que aún no nos es dado, y volteemos a ver todo lo que ya nos dio Dios, todo con lo que nos ha bendecido. Gracias, Wendy, por guiarnos, porque gracias a ti muchas personas como yo nos hemos acercado más a Dios, hemos podido entender un poco más de la Biblia. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Wendy. Paola,
Gracias por este recordatorio tan necesario. A veces no es que Dios haya dejado de orar, sino que nosotros estamos tan enfocados en la puerta que aún no se abre que dejamos de ver todas las que Él ya abrió. Me encanta tu honestidad porque yo creo que muchos de los que escuchan hoy se van a identificar contigo. Hay temporadas en las que sentimos que Dios está lejos, porque no está respondiendo exactamente como nosotros esperamos que responda. Pero la realidad es que seguimos respirando, seguimos teniendo personas que nos aman, seguimos teniendo un techo, seguimos teniendo alimento, seguimos teniendo oportunidades cada día. Y eso también es la gracia de Dios. Gracias por recordarnos que la gratitud no nace cuando recibimos todo lo que queremos, sino cuando reconocemos todo lo que Dios ya nos ha dado. Muchas veces el milagro que estamos esperando nos impide ver los cientos de milagros pequeños que ya estamos viviendo. Y quiero dejarte con este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, que dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Paola sigue cultivando ese corazón agradecido, porque la gratitud es la memoria del amor. Y ahora te invito a escuchar a Gaby desde Paraguay. Mi querida Wendy, paso mi testimonio por aquí. Soy Gaby, soy de Paraguay, crecí en una familia católica, por lo cual, al menos de mi experiencia, la fe para mí era solamente un check más en la vida. Nunca entendí el sacrificio de Jesús, ni quién era Él. Realmente nunca comprendí. Hubo momentos de mi juventud donde yo busqué acercarme a Dios, pero como yo nunca había hecho los rituales o los sacramentos necesarios, no me pude confesar, no pude acceder realmente a alguien que me dé una ayuda emocional. Al menos esa fue mi experiencia. Entonces me alejé realmente y dije que incluso la Biblia era un invento porque fue escrita por hombres. Hasta ese punto llegué a decir. Eso me convirtió en una persona fría, una persona llena de ira, de frustración, controladora. Tenía que tener plan A, B y C para todo. Una persona realmente que estaba con tanta sed de justicia que me convertí en alguien frontal, donde alguien no se defendía. Yo decía las cosas, yo quería tenerlo todo bajo control. Realmente pensaba siempre tener la razón. Y esto ha desarrollado también parte de mí en las relaciones que no son sanas. Entonces, en julio del año pasado, terminé una relación que ya llevaba años. Por estos comportamientos justamente ya no era sano. Esto me llevó a una situación emocional muy difícil. También en el trabajo repercutió, por lo tanto me despidieron. Era un excelente trabajo con una buena paga. Realmente tenía una vida ya hecha. Pero ahí empezó todo. Realmente me quebrantó Dios. Tuve una necesidad en esa semana de comprar una Biblia. No sabía ni cuál comprar. No sabía cómo leerla. Pero los evangelios, el Señor Jesús y yo solos empezamos a leer. Y Él me mostró todo. Realmente Él me restauró. Me ha quitado un velo que yo he llevado años. Realmente me ha quitado del pecado, del foso, de la desesperación. Realmente y ha puesto mis pies otra vez sobre suelo firme. El Señor me fue transformando, me fue mostrando quién era Él y que aún aunque la vida sea difícil, Él ha querido más que sanarme y venir a darme bienes materiales, ha venido a salvarme para la eternidad, por lo cual yo le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Ha pasado prácticamente un año de eso, es mi primera vez que terminé de leer la Biblia. El pasado mes y estoy muy feliz, tengo sed del Señor. Me empecé a congregar en una iglesia cristiana que yo considero que tiene una sana doctrina. A través de mí también mi familia ha conocido más acerca del Evangelio y realmente yo quiero servir al Señor, quiero mantenerme firme en la fe. Sé que es difícil y he empezado este mes de junio un nuevo trabajo. Al fin el Señor me ha respondido. Y tengo ese empleo, el cual pido que Él bendiga para que yo pueda glorificar su nombre a donde quiera que esté. Y ese es mi testimonio grande de fe, de salvación y de amor profundo. Gracias, Wendy. Mi querida Gaby, gracias por compartir tu testimonio. A veces nosotros llegamos a Él buscando respuestas, buscando alivio, buscando algo que arregle nuestras circunstancias. Pero en tu caso, Dios fue mucho más profundo. No vino solamente a cambiar tu situación, Él vino a cambiar tu corazón. Me conmueve escuchar cómo una mujer que antes necesitaba tener el control de todo,
hoy ha aprendido a rendirse delante de Jesús. Como alguien que dudaba de la palabra de Dios, hoy tiene hambre de ella. Como alguien que se sentía llena de frustración, de enojo, hoy habla de amor, de salvación y de eternidad. Yo quiero que nunca olvides esto. El mayor milagro que Dios hizo en tu vida no fue darte un nuevo trabajo. El mayor milagro fue abrir tus ojos para que pudieras conocer a Cristo y de verdad. Cuando escucho tu historia, viene a mí este verso de Ezequiel 36:26 que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y eso es exactamente lo que Dios hizo contigo. Quitó el corazón endurecido por años, por las heridas, por la decepción, por la necesidad de control, y puso en ti un corazón sensible a su voz. Mi oración es que nunca pierdas esa pasión que hoy tienes por la palabra de Dios, que sigas creciendo en tu relación con Jesús, que cada persona que te rodee pueda ver en ti la evidencia de una vida transformada por su gracia, porque el mismo Dios que te rescató seguirá sosteniéndote hasta el final. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Carito Carolina por esa encomienda con esos ricos chifles y esos deliciosos dulces. Muchas gracias a mi querida Luz de Freitas. Gracias Narcisa Alvarado. Gracias a la empresa APMG Transportation INC. Gracias Valerie Mejía. Gracias a Nidia Ortiz. Gracias Alexia Carielo. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 37, versos del 39 al 40, en la Biblia el mensaje que dice: la vida espaciosa y libre proviene de Dios, también su protección y su seguridad. Fortalecidos por Dios, se nos libra del mal. Cuando corremos hacia Él, nos salva. Y así es, la protección del Señor está siempre con ustedes, su salvación, su cuidado, y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Gracias a todos por compartir este podcast, por enviarlo en sus grupos de WhatsApp, por compartirlo en sus historias, por contar sus testimonios. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de la presencia del Espíritu Santo y a seguir corriendo esta carrera de fe. Que tengan un día lleno de señales del cielo. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.